Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Estamos en este tercer tema, ya casi por terminar el mes de octubre, sobre lo que es el domo. Ahora nos invita esta reflexión la apertura universal al Espíritu de Dios que aleteaba sobre la faz de la tierra. Hemos celebrado este domingo pasado el 95 Jornada Mundial de las Misiones que se celebró. Por eso el Santo Padre en su mensaje nos advertía que si caemos en el aislamiento personal o en encierro en pequeños grupos, nuestra vida de fe se debilitará, perderá profecía, capacidad de asombro y gratitud. Por lo tanto, estamos llamados a compartir y anunciar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hacerlo. Esto nos lo exige nuestra fe. No nos podemos quedar sentados, cruzados de brazos, como si la necesidad de redención para todo ser humano nos fuera ajena. Sabemos que Dios nos ama y ha enviado a su Hijo único para salvarnos, para mostrarnos su amor, para ser modelos de santidad y para compartirnos su filiación. Por ello, nadie es ajeno, nadie puede sentirse, que está lejos o extraño a este amor de compasión. Este es el anuncio, esto es lo que nos impulsa a no quedarnos enclaustrados, sino a salir al cruce de los caminos e invitar a todos cuantos encontremos. Por lo tanto, nuestra actitud no puede ser pasiva, pues somos parte activa como agentes de misión. ¿Y qué es lo que hemos visto y oído para ir a anunciar? Anunciamos la experiencia de haber sido hallados por el Señor. Los apóstoles, hoy el Evangelio, vemos cómo Jesús elige a sus 12 apóstoles. Ellos quisieron compartir esa experiencia de estar con el Señor y quisieron compartirla. Ellos fueron testigos de la solicitud del Señor por ellos mismos, por los enfermos, los pecadores, los hambrientos, los excluidos y los necesitados. Pero ahora sí, ¿en qué consiste esta experiencia de haber sido hallados por el Señor? Sabemos que Él vino. Dice el Santo Padre Francisco, al recordarnos que hemos sido hechos para plenitud, que todo se alcanza por medio del amor. Esto lo dijo en Fratelli Tutti 68. De aquí surge la chispa que enciende el deseo de compartir el fuego de ese amor a todos a través de iniciativas, de proyectos creativos que exigen forjar comunidades que aprendan a promover la fraternidad y la amistad social, que transformen la vida de los hombres y crean los cimientos para una nueva sociedad. Es así que la comunidad eclesial muestra su belleza cada vez que recuerda con gratitud que el Señor nos ha amado primero. ¿Y qué es esto de que Él nos ha amado primero? Pues es importante saber que el Santo Padre nos recuerda que es ponerse en estado de misión, que es un efecto de este agradecimiento de amor. ¿Y cómo podría ser otra manera si el amor tiende a ser comunicado? Sabemos que el amor de Dios no se puede quedar encerrado en nosotros, debemos compartirlo con nuestros hermanos. Por eso, ¿cómo podrá ser esta comunicación? Quien se sabe, quien se siente amado, no solo es capaz de amar, sino que descubre en su dinamismo interno una exigencia creciente de apertura y deseo de llegar y abrazar a todos. Como la misión es muy grande, también las dificultades son grandes. La experiencia de los primeros cristianos nos deja ver que hubo obstáculos, pero en cambio la fe abre caminos a la acción del Espíritu que impulsa al salir al encuentro de los demás. Así lo han vivido estas primeras comunidades y así estamos llamados a vivirlo las actuales comunidades de discípulos misioneros. Las dificultades no deben frenar el cauce del Evangelio, antes bien estas deben de abrir, crear nuevas formas de anunciarlo de tal manera como el viento hace más fuerte el fuego en vez de apagarlo, así también los desafíos más fuertes a los cristianos se debe propagar la buena nueva, pues como decía el Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, la Iglesia existe para evangelizar. ¿Y qué es esta evangelización? Todos los miembros de la Iglesia estamos llamados a evangelizar, que nadie se siente excluido de este envío que el Señor nos ha dado junto con los apóstoles a anunciar este Evangelio de Jesucristo. Incluso nos ha dicho el Papa Francisco en su mensaje para la jornada misionera, si están citando ese documento de los jóvenes Christus Vivi, que aún los más débiles, limitados y heridos
pueden ser misioneros a su manera, porque siempre hay que permitir que el bien se comunique, aunque conviva con muchas fragilidades. Este anuncio del Evangelio, por lo tanto, exige una cercanía por parte de nosotros evangelizadores con respecto a estos destinatarios de este anuncio. Esta cercanía pues se convierte en vehículo de salvación al grado de ser, como dice el Santo Padre, un sacramental de la cercanía de Dios. Dicha cercanía pues se hace apremiante en este tiempo de pandemia, en donde ya hemos visto que el distanciamiento social no ha podido obstaculizar el encuentro, el cuidado y la promoción del ser humano que realiza la Iglesia en su misión. En efecto, Jesucristo verdaderamente vive y nos quiere vivos, fraternos y capaces de hospedar y compartir esta esperanza. Salir de misión significa transmitir a través de la experiencia las maravillas que el Señor realiza en el cristiano. El lema de la Jornada Mundial de las Misiones, ya lo hemos visto, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hace referencia a esa identidad y misión de Iglesia que está para evangelizar, como señalaba el Papa Pablo VI en Evangelii Nunciandi. Esta Jornada Mundial de las Misiones en la noche oscura de la pandemia, pues nos deja ver como luminosos luceros que anuncian el amanecer de un nuevo día, el testimonio de vida de tantas y tantos misioneros que han dejado sus hogares y muchos incluso sus países de origen para ir hasta los últimos confines de la tierra a anunciar el Evangelio de Cristo. El testimonio de los misioneros nos impulsa a ensanchar el corazón con quienes conviven con nosotros día a día, nuestro alrededor, e incluso con quienes viven más allá de la élite cómoda de que muchas veces buscamos también nosotros instalarnos para estar más seguros. Hoy todavía pues vivimos estos efectos de la pandemia. Nuestro estado de Chihuahua pues está en este semáforo amarillo. Por lo tanto, pues estos problemas del COVID-19 resuenan nuevamente las palabras del Señor. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Podemos pensar en 3 respuestas ante este imperativo. ¿Cuáles pueden ser las respuestas? Muchas veces nos paralizamos. Esta sería la actitud de quienes se justifican diciendo que por la pandemia no han podido participar en la misión de la Iglesia. También muchas veces buscamos respuestas paliativas. Esta sería la actitud descansada y perezosa de quienes realizan un mínimo esfuerzo por participar en la misión de la Iglesia, esperando que todo vuelva a ser como antes para entregarse más plenamente. Dicha entrega quizás no se llegue a realizar y se queda en una simple ilusión. Y la tercera es salir al encuentro, es decir, participar plenamente en la misión de la Iglesia que está viviendo ahora en plena pandemia. Como decía la carta a Diogneto, los cristianos son en el mundo lo que el alma es para el cuerpo. Así los seguidores de Jesús saben que es el tiempo de la salvación, que esta es la hora de amar a Dios. Así en las circunstancias que viviendo el mundo entero por la pandemia, es la hora para tomar conciencia de nuestra participación en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia, para vivificar nuestra misión que solo se entiende por Cristo, con Cristo y en Cristo, que está vivos y nos quiere vivos a cada uno de nosotros. Por eso decía el título de este tema, en el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien al principio aleteaba sobre la faz de la tierra. En ese principio había caos, confusión y oscuridad, pero el Espíritu de Dios convirtió el caos en un orden. A Dios le gusta el orden, por ello vemos en los seres más pequeños, es decir, en ese microcosmos, también vemos el orden querido por Dios en la obra de sus manos, presente en el macrocosmos. Lo vemos en las estrellas del cielo, en los planetas y en la inmensidad de la naturaleza. Dios sacó de la confusión el cosmos, de ahí la palabra cosmético, que hace referencia a la belleza de la vida, porque merece la pena vivir. Finalmente, Dios disipó la oscuridad con la luz de su Espíritu. Me acuerdo cuando estaba en la universidad, en mi primer año, había un profesor de anatomía, un doctor. Muchas veces se dice que a veces los doctores pues no creen mucho en esto de Dios. Y él nos decía, empezaba su presentación de la clase poniendo una imagen del universo. Y donde él decía, a pesar de que hay tantas estrellas, tantos planetas, tantos satélites, tantos meteoritos, cometas y demás, todo esto está en un orden en el que no hay un choque, en el que todo está en equilibrio.
y eso no puede ser ocasionado al azar. Tiene que haber alguna persona inteligente que haya diseñado todo esto. Y realmente el Espíritu de Dios aleteaba sobre la tierra y viene a traer ese orden en ese caos. Es el Espíritu quien en tiempos de Jesús de Nazaret, cuando lo mataron, aleteaba sobre la faz de la tierra. Los sentimientos de los discípulos nos dejan ver temor, tristeza, llanto y desilusión. Unos huyeron, recordemos a aquellos discípulos de Maús que iban tristes por el camino cuando el Señor se les presenta. Otros se encerraron, pero el Espíritu aleteaba sobre la faz de la tierra. Y así como llegó Pentecostés y con la venida del Espíritu Santo, una nueva efusión llenó los corazones de los discípulos, donde ya no hubo más temor, ni tristeza, ni llanto, ni desilusión. Se llenaron de valentía y convicción para salir a anunciar el Evangelio. Hoy también el Espíritu Santo nos debe llevar a anunciar el Evangelio a nuestros hermanos. Ser una iglesia en salida, iglesia misionera. Hoy que vivimos sumergidos, decíamos en esta noche oscura, por utilizar palabras del comienzo de la Biblia, vivimos, parecería un caos, una confusión, una oscuridad por esta pandemia y sus efectos, y también por utilizar los sentimientos que tuvieron ante la muerte del Maestro. Los discípulos podemos decir que vivimos con temor, tristeza, llanto y desilusión por tantos contagiados, por tantas personas que murieron a causa del COVID-19, por todos esos hermanos cercanos que han muerto y que les ha pegado esta enfermedad durante todo este periodo de la pandemia. Ante esta desolación no dudamos que el Espíritu del Señor aletea sobre la faz de la tierra y quiere derramar una nueva efusión en el corazón de sus fieles para renovar la faz de la tierra. Seguramente serán vivificados los huesos secos, como decía Ezequiel 37, que representa un pueblo y una humanidad devastada y desalentada en un ejército organizado, fuerte y con esperanza dispuesto a colaborar en la edificación de una nueva sociedad. Esto es, el pueblo de Dios dispuesto a restaurar el tejido eclesial y el tejido social. Cada vez que se reúne en la comunidad cristiana, cada vez que se reúnen los grupos de la iglesia, cada vez que se reúnen los ministerios, pues se vuelve a vivir ese momento de Pentecostés. Gracias a la oración de la iglesia y de María ocurrió el primer Pentecostés, así también donde se reúnen los creyentes en oración con María, hay un nuevo Pentecostés y tiembla, es decir, el Espíritu modifica la historia con un sismo espiritual llenando los corazones de los fieles, lo que provoca actuar con esa parresía, es decir, de estar seguros de hablar de aquello que se cree. Por eso los apóstoles se atreven a hablar confiando en el poder de Dios y no en sí mismos. Así también hoy los seguidores de Jesús estamos llamados a edificar una nueva sociedad, recordando que si Dios no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, nos dice el Salmo 127. Sabemos que por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios y con la confirmación hemos declarado querer ser por convicción testigos del amor de Cristo en el mundo. Estamos pues incorporados como el Padre me envió, así yo también los envío, y ese es el dinamismo de nuestra misión. Nuestra misión es la misma misión del Hijo de Dios, que ha querido quedarse en todo tiempo y en todo espacio a través de ese testimonio de los discípulos, a través de quienes queremos ser sus testigos en todo el mundo. Esta obra del Espíritu Santo que quiere ver continuada la misión del Hijo en todo tiempo, en todo espacio y sobre todo en este momento de oscuridad por causa de esta pandemia que nos ha traído estas sombras de muerte. Ya ahora el hecho de acercarse este periodo de vacunación para todas las edades, el activarse la economía con la reapertura de grandes y pequeñas empresas, el regreso de los niños y jóvenes a las clases presenciales, nos da la esperanza de que pronto tendremos la oportunidad de poner en práctica el aprendizaje, el haber vivido esta enorme prueba. No podemos seguir igual que antes. Hemos reflexionado sobre el sentido de nuestra vida y si hemos sobrevivido, queremos vivir esta vida en plenitud. Queremos vivir incorporados a Cristo y con Él entrar en las aulas, en las empresas, en las calles, en la iglesia. Decía San Juan Pablo II, no destierren a Cristo de las calles. Esto es misión
y esta misión se expande. Así también se difunde el amor de Dios que ha sido derramado en el corazón de sus fieles por medio de la obra del Espíritu Santo. La acción de Dios en cada uno de nosotros nos hace expandirnos hacia más personas y hacia más lugares. Junto a la obra de Dios realizada en nosotros está nuestra mejor colaboración, que no es otra que la de reconocer que nuestra comunión de vida con los demás y con la creación es de suma importancia para crecer y dar fruto. Decía San Agustín: aquel que te creó sin ti no te podrá salvar sin ti. Y necesitamos, como dice San Benito, ora y labora para tener esta salvación. Por lo tanto, debemos edificar un mundo cada vez más humano, más justo y más fraterno. En esta misión vamos unidos a Jesús. El Papa Francisco en Lumen Fidei 57 habla de la fe y del sufrimiento, que nos deja claro que fe no significa que las cosas se van a solucionar por una clase de magia. La fe es una luz que nos deja ver en esta noche oscura a Jesús con nosotros cargando su cruz. Va tomándonos de la mano e incluso cargándonos. También va la Virgen María con nosotros. Dice el Concilio Vaticano II en la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium que la Madre de Jesús precede con su luz al pueblo de Dios peregrinante como signo de esperanza segura y de ese consuelo. Además, va con nosotros San José, el Padre de la valentía creativa. Él nos enseña con su testimonio a haber realizado la misión que Dios le dio. En efecto, Jesús hizo de aquel pesebre un lugar para que naciera el Hijo de Dios. Luego llevó a la Sagrada Familia fuera de aquel de su país para evitar que fuera a matar al niño. Al final regresó con la Sagrada Familia a Nazaret, donde se había criado. Allí convirtió aquella casa en un lugar de silencio, laboriosidad y trabajo. Allí estaban Jesús, María y José. En la misión de la Iglesia, pues nunca vamos solos. Más aún en estos momentos tan difíciles que todavía estamos viviendo, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, porque hoy, como siempre, la humanidad necesita que los discípulos de Jesús les anunciemos el amor de Dios, sabiendo que en esta gran misión la Sagrada Familia va siempre con nosotros. Por lo tanto, después de ver esta reflexión, vamos a ver qué es lo que nos ha comprometido, cómo hemos vivido nuestro compromiso misionero durante esta pandemia, en cada uno de los grupos, ministerios de la Iglesia, en los propios hogares. ¿Qué tipo de acciones te han permitido reforzar los lazos con tu comunidad, con tu familia, estando en la cuarentena? ¿Y qué acciones propones para el cumplimiento, para propagar el Evangelio a todas las naciones? Pues comprometámonos a que realmente el amor de Dios se haga presente siempre en nuestras vidas. Pues hermanos, vivamos con alegría este encuentro del Señor, sabiendo que el Espíritu Santo es quien nos guía y nos va llevando para que en este caos vuelva el orden y vuelva otra vez a nuestra vida, no igual a la que teníamos anteriormente, pero sí mejor, para que así nos encontremos con el amor de Dios. Pues que pasen un excelente jueves, que el Señor los bendiga y que el Espíritu Santo los proteja siempre de todo mal. Buena tarde, queridos hermanos.